Muy buenos días, desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este espacio devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy, 13 de agosto del 2025, les invitamos para que continuemos en la lectura de la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 5. Los Corintios, eh, en el capítulo que hoy nos corresponde, reciben una exhortación de parte de Pablo. Y ellos como iglesia vivían en lo que sería el Hollywood de su época y con unas dinámicas de vida social bastante complejas, y eran retos de fe. El hecho de poder, el hecho de poder eh, vivir en la fe del Señor, imitándole, y por supuesto siendo lo que ya Pablo más adelante, de hecho, está confirmando de ser templos del Espíritu Santo. Entonces aquí nos encontramos con esta amonestación que no es solamente para la época, por supuesto que tiene eco en nuestro presente, y durante toda la historia el creyente está llamado a confrontar su vida, su realidad con la verdad de Dios. Y para eso, pues el Señor se ha servido de muchos hombres y de muchas mujeres que en la luz de Jesucristo y en la verdad también de su amor han estado para amonestarnos, para mostrarnos y despertarnos a una conciencia suprema. La, la justicia procede de Cristo y es para Cristo. Así que la pregunta clave frente a todos los eventos con relación a la gloria de Dios y a lo que a Él le agrada es: ¿qué haría Jesús? Él, este es el planteamiento que nosotros como cristianos deberíamos hacernos, y el cuestionamiento que debería llevarnos a considerar: ¿lo que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Sí? ¿Esto es bueno? ¿Esto es perfecto ante sus ojos? Y básicamente el secreto para recorrer el camino que nuestro Señor Jesucristo nos dejó es siempre tenerle en cuenta, y, y decir, bueno, Señor, mm, e- e- en, en cuestiones morales, más puntualmente que Pablo aquí está juzgando, y con relación a nosotros. En la iglesia de Corintios, entonces, si nos acercamos a la lectura, vemos que uno de sus miembros estaba manteniendo una relación incestuosa con su propia madrastra, y era socialmente inmoral, no solo para los paganos, sino que pues en especial para los creyentes. Y lo que Pablo pretende es reprender como la actitud que se estaba teniendo, y de allí de nuevo poder acercarnos a ese llamado que el Señor nos está haciendo, y que justamente lo encontramos en dos pasajes. Uno es en Hebreos 1:9 y otro es en el Salmo 45:5, que dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y cuando Pablo más adelante exhorta a que seamos templos del Espíritu Santo, pues tiene que ver con que es nuestro cuerpo justamente un instrumento o de iniquidad o de justicia. Y ya lo ha venido Pablo expresando en otras cartas como las de Romanos, que también tienen esta intención. Y entonces
el llamado de Pablo y de hecho lo que busca Pablo es apremiarlos para que no toleren el mal, la iniquidad en medio de ellos, ¿sí? Y viene también un versículo bastante interesante porque justamente en Primera de Corintios, capítulo 5, nos dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, es decir, la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, en otras versiones dice de iniquidad y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cuando en la Pascua nosotros tomamos el pan y el vino, ¿qué representa el pan y el vino? El pan y el vino representa el cuerpo, ¿sí? Por supuesto está el cuerpo de Cristo que manifestó ese propósito, donde el mismo cuerpo de Cristo es molido por nuestras iniquidades, y cuando en el ejercicio de la Eucaristía usted toma el pan y mastica el pan, debe hacer es memoria de cómo fue molido nuestro Señor Jesucristo por nuestras iniquidades, y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, que el instrumento de justicia superior, el instrumento de justicia divino, ese tabernáculo, porque también así se llama, y lo dice cuando en los evangelios establece que él vino y moró en medio de nosotros, tabernaculizó en medio de nosotros, ¿sí? Su cuerpo fue expuesto y fue un instrumento de justicia. Ahora, luego Pablo habla que hay dos caminos y que por supuesto el camino que a nosotros nos corresponde como creyentes es que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo, ¿sí? Y de allí también la importancia para entender este, este capítulo 5, también el capítulo 6, porque es como, no es un mensaje diferente. El capítulo 6 es como una eh, continuidad de esto que Pablo está hablando. Y dice de la vieja levadura respecto al cuerpo, entendiendo que mi cuerpo tiene que ser también, si es que ha experimentado mi espíritu un nuevo nacimiento, mi cuerpo también un nuevo propósito, una nueva forma de usarse, de utilizarse, ya siendo un instrumento de bendición, un instrumento de justicia, ¿sí? Y no un instrumento de iniquidad. De hecho, ya luego en el consejo Pablo empieza a decir en el capítulo 6, si pudiéramos hacer la conexión en el versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De nuevo vemos ese poder que hemos recibido de decidir en en la libertad, en el libre albedrío, de que pues pueden haber impulsos, pero considera que aunque todo me es permitido, porque esto es lo que el Señor me dio, todo me es permitido, pero por el Espíritu Santo, la idea es que yo aprenda a reconocer que es conveniente. Era conveniente esta relación para el caso que estamos viendo de inmoralidad que estaba siendo juzgado por Pablo. Era conveniente. Pareciera que aquel miembro de la iglesia no tenía la capacidad de reconocer si era conveniente o no. Y cuando dice que tinieblas cubren la tierra y que sobre nosotros amanece la luz, es porque sí tiene que haber claridad en nosotros para distinguir lo que viene y no viene de Dios, lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Y ya entonces empieza estas verdades extraordinarias que terminan en, en el versículo 19,
y 20 que tienen que ser para nosotros siempre, diría yo, un principio eh, muy fuerte, muy arraigado en todo lo que hagamos, puesto que todo lo que hagamos en esta tierra lo hacemos con el cuerpo, todo, absolutamente todo. En últimas, usted puede tener intenciones en su alma, pero toda intención se va a manifestar a través de su cuerpo. Y dice entonces, Primera de Corintios capítulo 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Y es que ese parece que es nuestro comportamiento casi ajeno a lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Y es que mi comportamiento tiene que ir anclado a mi convicción, a mi certeza. Y la convicción y la certeza de cuál es mi origen, de cuál es mi esencia, de cuál es mi destino. Y en nuestra enseñanza del fin de semana pasado estaba muy marcado esto, porque cuando yo entiendo cuál es mi origen, cuál es mi esencia, cuál es mi destino, entonces también comprendo mi propósito. Y esto incluye mi cuerpo. Y no sigo actuando como si me perteneciera, porque en el entender mi origen, mi esencia, mi destino, entiendo también que tiene un valor tan extraordinario que a veces ni yo misma alcanzo a comprender ni a valorar. Pero el Padre que está en los cielos, aquel autor de este diseño inteligente, consideró su creación tan importante, tan relevante, que pagó el precio para nuestra salvación. Y por eso Pablo lo pregunta, ¿o ignoráis? ¿Sí? Si no hay capacidad de reconocer lo que es bueno y lo que es malo, entonces están ignorando respecto a sus vidas, a quién les pertenece. Y eso nos pasa mucho. Tristemente en esta época no tenemos presente a quién le pertenecemos y cuál fue el precio que se pagó. En el versículo 20 de Primera de Corintios 6 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y aclara, los cuales son de Dios. Tremendo, porque ahí no dice el alma, cuando más adelante en las mismas epístolas de Pablo, él dice, guardaos pues en vuestro espíritu, en vuestra alma, en vuestro cuerpo. Pero aquí Pablo solamente toma, y digo yo solamente, aunque en verdad está tomando la integralidad del hombre, solo que está aclarando que la gloria de Dios, o más bien darle la gloria a Dios, en lo que yo soy implicará glorificarle en mi espíritu, ¿sí? Y en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma se va a añadir, porque el alma sigue siendo una especie de espuma que absorbe. Y si nuestro espíritu le da la gloria a Dios, a través de prácticas espirituales convenientes, decisiones espirituales que le ayudan a nuestro ser, pues el alma se va, digamos, como a alimentar de esto, se va a beneficiar, va a asimilar esto, esa práctica de oración, esa práctica de meditación en la palabra de Dios, esa práctica y esa disciplina espiritual que tiene el creyente, le va a otorgar a su alma sabiduría, entendimiento, la habilidad de relacionarse, porque si mi espíritu se relaciona con Dios, mi alma tendrá que tomar de esa relación que yo tengo con el Eterno para relacionarse con, con mi hermano, con mi hermana, en mi entorno. Estará la marca de mi relación, que es espiritual con Dios. Y estará primero esa marca en mi alma para proyectarlo a mi entorno. ¿Y mi cuerpo por qué? Porque
Lo que es en el mundo físico es en el mundo espiritual. Y lo que yo hago con mi cuerpo afecta al alma. Y lo que Dios me ha concedido al darme el libre albedrío y en su espíritu, cuando entendemos este regalo tan grande que nos hace ser fuertes a pesar de nuestra debilidad, porque eso es el espíritu. Dice, no es con vuestra fuerza, no es con ejércitos, es con mi espíritu. Y cuando entendemos que esa relación con Dios nos otorga el regalo de su Santo Espíritu, entonces nuestro cuerpo como templo del Espíritu le otorga al alma elementos que le ayudan, disciplinas también del cuerpo que le ayudan al alma. Porque una vida desordenada hará que el alma esté desordenada, porque alguien que con su cuerpo simplemente no tenga límites, pues entonces su alma va a experimentar los abismos y las profundidades como consecuencia de no tener límites en su cuerpo. Porque si usted se embriaga hasta perder el control, claro, es su cuerpo y son los miembros de su cuerpo. Si usted se expuso a prácticas tan nocivas que afectan primero su cuerpo, créalo que todo llegará a su alma. Bueno, por supuesto también llega más allá, pero aquí queda claro que Pablo sí nos está marcando cómo es que la gloria no a Dios se le da desde mi vida espiritual y desde mi vida física, está conectado completamente. Para concluir, Pablo lo que hace tanto en el capítulo 5 de Primera de Corintios como en el capítulo 6 es hablarnos sobre esa importancia de vivir una vida que refleje nuestra identidad como creyentes en Cristo, que haya coherencia con nuestra fe. Y estos capítulos lo que hacen es que muestran cómo Pablo sí está haciendo énfasis. Y de hecho hay una palabra una pregunta que nos vamos a encontrar. Y él está haciendo énfasis en quién soy yo, de dónde vengo, cuál es mi esencia, cuál es mi destino. Porque en el capítulo 6 ustedes van a ver una pregunta, o no sabéis, o no sabéis. Y si usted se pone a identificar todas las veces que él hace ese cuestionamiento, o no sabéis, y al final dice, o ignoráis, ¿sí? Es que o no sabemos o es que estamos ignorando. ¿Cuál es nuestro origen? Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nuestro origen nos escogió en él. Y nuestra esencia, Efesios 1:4b y versículo 13 dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Nuestra esencia. Y el versículo 13 de Efesios 1 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso Pablo pregunta, ¿o ignoráis o no sabéis? ¿Sí? Porque es que a esta altura ustedes no entienden cuál es el origen de ustedes. No es el origen. O sea, ustedes no son escogidos para iniquidad. El origen, la esencia y el destino están estrechamente relacionados con nuestra fe en Cristo, porque es por la fe que podemos entender esta verdad espiritual tan grande. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y usted cómo oye? Pues con sus oídos espirituales. ¿Pero qué está oyendo? Ah, es que no está oyendo la palabra de verdad, algo le está pasando. Si oyó la palabra de verdad, entonces entiende que fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
Por eso sí es fundamental saber quiénes somos, pero ¿en quién? En Cristo. Y cómo debemos vivir en consecuencia, en coherencia. Y me impacta mucho porque cuando dice que nosotros somos hechura suya en Efesios 2:10, me llama la atención porque dice somos hechura suya, pero dice creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Es que tenemos un Padre creador, pero es como si esa creación se hubiese hecho, sí, se hubiese perdido en su propósito. Y lo que hace Cristo es, en su labor de siervo, venir al mundo para que en él de nuevo yo fuera como renovada. Es como cuando yo qué sé, una obra de arte fue olvidada, fue abandonada y alguien reconoce el valor de esa obra de arte y paga un precio muy alto para que esa obra de arte sea restaurada. Y aunque el Padre nos creó, el Hijo nos restauró. Qué verdad tan extraordinaria. No vale la pena que sigamos lejos de ese conocimiento que nos lleva a una verdad que nos libera. No vale la pena estar lejos del conocimiento y de saber quién soy yo, cuál es mi origen y cuál es mi destino, pero no solo el destino a la eternidad. Cuando Pablo hace toda esta exhortación y este llamado y le dice a los creyentes, recuerden que ustedes fueron comprados con un precio. Y se lo dice a los corintios, pero hoy el Señor nos lo está recordando a nosotros. Y esto significa que nuestro origen es divino y que hemos sido comprados por Dios con la sangre de su Hijo Jesucristo, pero para un propósito específico y es justamente esto. Somos hechuras suyas, pero para buenas obras. Y ese también es mi destino, es decir, mi destino cada día en el presente. ¿Cuál es el destino de un de algo que crea? Reconozca, si usted, yo tengo un lapicero en mis manos, ¿cuál es el destino? Escribir. Pues más allá de pensar que un día le va a acabar la mina y que no va a volver a funcionar, pero usted no le va a encontrar sentido a su vida hasta que no entienda que su cuerpo hoy tiene un destino y es hacer buenas obras y es ser instrumento de justicia. Aunque su propio cuerpo se quiera revelar a eso, porque seguramente usted está cansado para ayudar a otro, seguramente usted está aburrido y siente que pues no tiene la alegría y la motivación para estar haciendo el bien. Pero en eso también el Señor nos exhorta y nos dice es que no estamos solos. Entender estos principios nos ayudan muchísimo. De hecho, con relación a nuestra esencia, en Primera de Corintios, de nuevo, en el capítulo 6, versículo 15, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Y Dios mío, qué fuerte. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en su cuerpo es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Miren, no quiero entrar aquí y no entremos en detalles morales, más bien espirituales. ¿Con quién está unido su cuerpo espiritualmente hablando? Me he unido a Cristo para ser parte de su cuerpo cuando nos unimos. Y miren esta verdad desde otra perspectiva, porque a veces nos quedamos ahí dando vuelta y el adulterio y la fornicación, pero hablemos en un sentido espiritual tan fuerte como este. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y qué haría Cristo con su cuerpo? Porque Cristo sigue vivo. Sabemos que Él resucitó, por supuesto, pero al final y al cabo lo sabemos porque
pues hay unos testigos y hay unos registros de estos testigos, los cuales son sus discípulos. Hay un documento que registra estas verdades oculares que estos discípulos eh, pues dijeron. Y no fue un solo testigo, fueron varios. Sabemos que aquí hay un componente, una evidencia científica, porque todo un documento histórico con este tipo de, digamos, de formas en los evangelios evidencian. Es que los documentos históricos son una evidencia, son una evidencia científica. El que hoy diga que Cristo no vino a la tierra es un ignorante. Es un ignorante de una talla grandísima. Pero lo más extraordinario de todo esto es que la única forma de vivir la experiencia, no solo de saberla, no, yo sé que Cristo vino al mundo y aparte de todo yo creo que resucitó. Ese es otro nivel de fe. Qué bueno, crees que resucitó y vives la experiencia de la resurrección en tu vida, en tu corazón. ¿Cómo así? Sí, es que si eres creyente, si sabes que Cristo vino al mundo, si sabes que Él resucitó, entonces has tenido el impacto de la resurrección en tu vida. Y por eso Pablo aquí está diciendo, venga, es que el impacto de la resurrección ya de manera personal, no solamente con el logos de una información que nos dejan los evangelios, sino como esa palabra viva, por eso dice una palabra suya bastará para sanarme. Y esa palabra viva del poder de la resurrección de Cristo que viene por el Espíritu Santo, obra de esta manera. ¿Sabe? ¿Sí sabe que ahora su cuerpo no le pertenece, que le pertenece a Cristo y que al unirse a Cristo, que al aceptar a Cristo, que al creer en el poder de su resurrección, ahora su cuerpo no es para su placer, para su satisfacción, para su comodidad? Por eso la fe cómoda es diabólica. Eso no existe. Nunca el cristianismo ha sido fácil. Nunca. Esa es nuestra lucha, que este cuerpo se incomoda por causa de Cristo, ¿sí? Esa es la verdad. Y por eso Pablo le dice a los corintios, es que ustedes no saben que ya se unieron a Cristo o están unidos a una ramera dentro del marco espiritual. ¿A qué ha unido su cuerpo con respecto a la fe, a la piedad y al amor? Hoy en día tenemos una falsa piedad. Hoy en día no solamente en todos los escenarios vemos, y ustedes como profesionales lo saben, que estamos en la era donde todo es fácil, automático, instantáneo, y muchas profesiones están siendo ya reemplazadas precisamente por aquello que se hace más rápido, más instantáneo, más fácil. Otros, la inteligencia artificial ya hace mucho que los profesionales pues ya hacían y lo hace más rápido y lo hace hasta mejor. Pero resulta que algo que la inteligencia artificial nos puede quitar y es esto, es el Espíritu Santo en nuestro cuerpo para hacernos uno con Cristo. Con esto en mente les invito para que oremos y le presentemos al Señor esta verdad tan extraordinaria.